De nuevo, sean bienvenidos a nuestra segunda clase de nuestro curso de identidad espiritual, buscando la verdad, y vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, Querido amén. Padre Celestial, la historia nos enseña que la iglesia cristiana puede perder el mensaje del Evangelio de salvación plena y gratuita en Cristo. Te agradecemos por las personas como Martín Lutero y otros que vinieron después de él, que trabajaron tan diligentemente y con riesgo personal y rechazo para restaurar este precioso mensaje del Evangelio. Hoy te pedimos para que nos uses a cada uno de nosotros, así poder proteger, preservar y promover el único mensaje que puede salvar. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. De nuevo, las normas que tenemos para nuestras clases y en todas las clases de Academia Cristo, ustedes las van a ver. El respeto por venir preparados. También gracias por su puntualidad. Gracias por el respeto hacia mí, a los que lo sirven de Academia Cristo, con los compañeros de clase y también el grupo de WhatsApp. Muy bien, lo estamos usando para los temas de la clase. Ya saben que si tienen un punto o algo que quieran ver eh, por el privado, me pueden hablar y con mucho gusto podemos conversar sobre ese tema, porque sabemos que a veces en la clase no nos va a alcanzar todo para poder eh, ver, o hay alguna pregunta que no alcanzamos a contestar, estamos para su servicio. El propósito de nuestra lección hoy es que recordemos que ese es el propósito grande de este curso de identidad espiritual. Hay muchas identidades espirituales y recuerden que estas identidades espirituales son sistemas de creencias que hay en el cristianismo hoy, y Academia Cristo, nuestra identidad espiritual es luterana confesional. Y hoy vamos a hablar un poco más de quién es Martín Lutero para que puedan conocer un poco más. Pero yo sé que muchos de ustedes han estudiado muchos cursos con Academia Cristo y saben que todos nuestros cursos están basados en Cristo, están basados en la paz que Cristo nos dio. Los cursos están basados en la ley y el Evangelio, que es una doctrina importante que usamos para interpretar, enseñar y meditar en la palabra. En esta oportunidad que tenemos de identidad espiritual, pues queremos mostrar las raíces de nuestra identidad espiritual, de dónde venimos y en este caso porque somos luteranos y confesionales. Recuerden que tenemos escritas nuestras confesiones de fe y esto es muy importante. Ustedes en la Academia Cristo van a aprender dos conceptos. Hay congregaciones que son unionistas y congregaciones que son confesionales. Entonces, las unionistas son aquellas que sencillamente dicen, no importa lo que usted crea, venga, unámonos. Y pueden haber personas con diferencias doctrinales y lo que sucede es que se unen. Y las otras congregaciones, las confesionales, es que hay una unidad de fe, todos creemos lo mismo. Y en resumen, este curso de la identidad espiritual queremos ayudarle a tener una identidad espiritual basada únicamente en lo que dice la palabra de Dios. No queremos que nos centremos en mensajes de hombres, sino en lo que la palabra de Dios nos dice. Y tenemos los objetivos de la lección para hoy. Vamos a examinar un poco la vida de Martín Lutero a la luz de la interpretación de la Biblia. ¿Y por qué vamos a examinar la vida de Lutero? Porque hay otros reformadores que existieron. Acuérdese que la clase pasada hablamos un poquito de Zwinglio, de Calvino, hablamos un poquito de Juan Hus, de Savonarola. Son personas que existieron y no podemos esconderlos debajo del tapete. Hay que hablar de ellos porque hacen parte de la historia del cristianismo. También este punto es muy importante, el punto B, comparar las diferentes maneras de interpretar la Biblia. Este punto yo quiero que estemos bien centrados porque hoy vamos a analizar un poco con la Iglesia Católica Romana. Aunque
si usted va a yo sé que aquí hay algunos luteranos, pues si usted va a un servicio de adoración de luteranos, se va a parecer mucho a cómo lo hace la Iglesia Católica Romana. Y eso es un tema de adiáfora, un tema de libertad cristiana, cómo adoramos a Dios. Lo que pide la Biblia en la adoración es que sea todo decentemente y con orden. Lo que nos separa de las denominaciones es la manera de interpretar la Biblia, ¿cierto? Que es lo que nosotros estamos viendo en estas lecciones. Y en la tercera parte vamos a ver una lista de equivocaciones de la interpretación de la doctrina, de unas doctrinas que vienen pues equivocados en cuanto a esto. ¿Quién desea participar en la primera pregunta? ¿Qué método de interpretar las escrituras se desarrolló en la Iglesia Católica Romana? ¿Quién desea participar? ¿Qué método de interpretar las escrituras? Jesús, El método alegórico, alegórico. espiritualizaban todo y no interpretaban en un sentido usual, ordinario, lo que la palabra de Dios decía en el sentido literal. Sí, bien. Gracias, Jesús. ¿Alguien más desea participar? Leo. También, también, pastor, que se fincaron mucho en las tradiciones de los hombres y los Sí, obispos. muy bien. Entonces, aquí podemos ver esto de ese método de interpretar la Biblia que hace tanto daño. Y realmente No, encontramos de que los apóstoles, o sea, hablando de los 12 apóstoles de Jesús, encontramos de que ellos, algunos de ellos inspirados por Dios, escribieron libros, ¿cierto? Como Juan, como Pedro, escribieron el mismo Pablo, que sabemos que es apóstol de Jesús, escribieron inspirados por Dios, pero ellos también enseñaban otras cosas, hablaban otras cosas. Es más, después del primer siglo, hubieron discípulos del apóstol Juan, que fue el último que murió. Pero ¿qué sucedió? Que las enseñanzas orales, ¿cierto? Orales que usaron los apóstoles empezaron a tener una confianza, ¿cierto? Como en las escrituras. Entonces, hoy en día empezaron a decir, ay, lo que dijo Juan, el apóstol Juan, es muy importante, pero eso no está fundamentando nada de la Biblia, no está fundamentando nada de lo que enseña la escritura, entonces le dan igual de confianza. Y aquí es donde empieza el problema. Ramiro, también habías levantado la mano. Buenos días, hermano. Buenos días, pastor. Buenos días para todos. Dios los bendiga. Pues yo creo que hay una que todavía se ve hoy en día, ¿no? De que uno se salva por las obras que hace buenas durante la vida, ¿cierto? Esa es Sí, una de las cosas que la sí, Iglesia Católica le recalca mucho a uno. Uno tiene que ser bueno, darle a los pobres que para poderse salvar. O sea, es una manera de ganarse el cielo para ellos. sí. Y vamos a hablar un poco de eso, de la justificación en la siguiente clase. Muy bien, gracias. Entonces, aquí, en cuanto al método de interpretar la Biblia, ya vemos esto. Empezó a haber una confianza en las enseñanzas orales de los apóstoles, igual que las escrituras. Entonces muchos decían, ah, yo escuché esto de un apóstol, entonces le hablaban de la misma manera como si fuera autoridad de Dios. Y hoy en día lo podemos ver, como muchas personas no hacen como los cristianos de Berea. ¿Se acuerdan que Pablo y Silas iban a Berea? En Hechos 17 predicaban la palabra y los de Berea se quedaban mirando si era verdad lo que ellos decían, si era verdad lo que comparaban con la Biblia. Pero hoy en día pasa igual. Hablamos y no vamos a la escritura. Ah, el pastor dijo, el pastor enseñó. Y con el solo hecho de eso estamos dando la misma confianza a la palabra del pastor que a las escrituras. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque de ahí es donde viene la interpretación de la Biblia. Y empezó a crecer una falsa creencia de que los obispos y el papa eran sucesores
de los apóstoles. Y la clase pasada les mencioné un poco sobre esto. Les dije cómo hoy en día hay muchos debates de querer saber si su denominación o mi denominación viene de los apóstoles. Y es una larga discusión que no tiene sentido. Y por último, que ese es el problema grande. Entonces, como le dieron confianza a las enseñanzas de los apóstoles, entonces la palabra de los hombres, la tradición, ocupó el mismo lugar que la palabra de Dios, que las escrituras. Entonces, tradición, palabra de Dios es igual. Y de ahí es donde la iglesia de Roma pues tiene la doctrina del purgatorio, María y otros santos como mediadores, el limbo para si un niño muere sin bautizar, María siempre virgen, María sin pecado concebido, la ascensión de María a los cielos, la adoración a la hostia. O sea, ¿de dónde viene todo esto? De la tradición, de lo que el hombre dice. Y tanto eso que todavía usted puede ver en las noticias o cuando se habla de las noticias del Papa, pues escucha eso, como el Papa dice y le dan el mismo nivel que la palabra de Dios. Conclusión número uno. El método de interpretar la escritura de la Iglesia Católica Romana es la tradición, que es lo que dice el hombre, es igual a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, pensemos ahí cómo muchas enseñanzas no están basadas en lo que dice la Biblia, sino en lo que dice el hombre. Jesús. Profesor, lo que pasa es que la Iglesia Católica, ¿no? Secuestró la Iglesia cristiana, porque el cristianismo no nace siendo la Iglesia Católica. Acuérdense que Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica en el año 312 después de Cristo, y en el primer siglo los apóstoles ya se cerró el canon de la palabra del Señor. Entonces ellos se derogaron los títulos del Espíritu Santo y se consideraron infalibles, o sea, sin pis de error ninguno. Todo lo que dice el Papa, eso es así. Y después entonces la tradición, pero no aparece ningún libro de la tradición, ¿no? Que solo dice la tradición, pero no aparece ningún libro. No, ¿dónde está ese libro de la tradición? Y la tradición es la costumbre transmitida de los padres a los hijos oralmente, pero ajá, ¿dónde está eso? Porque tantos años eso se pierde, por eso que Dios usó el escrito sagrado para que lo que dice ahora también lo pueda decir dentro de 100 años, 200 años. Ahí pasó eso, de que ellos se derogaron que la infalibilidad, el Papa es infalible, todo lo que Sí, dice el Papa es verdad absoluta. Eso es sí, negativo, no hay ningún hombre infalible. Infalible es la palabra de Dios. La palabra de Dios sí no tiene ninguna pide error. Y si la sí, predicamos conforme a ella, como dice el Señor, ¿verdad? Que no le agreguemos ni una jota ni una tilde a la palabra, que tal como está ahí, bueno, todo fuera diferente. sí. Amén, profesor. Claro, gracias Jesús. Sí. No, y usted sí puede leer lo que dice la tradición. Esa oralidad que ellos registraron, que ellos lo escribieron. Eh, si usted entra a la página del Vaticano II o la página del vaticano.com, ahí está el listado de las creencias de ellos. Entonces, la creencia en cuanto a qué creen sobre la Inmaculada Concepción de María, y ellos lo explican, ellos lo explican. Usted puede leer ahí por qué creen que la ascensión de María al cielo, ellos lo explican y cosas así por el estilo. Entonces, eso sí lo tienen escrito y si quieren conocer más de eso, solamente por conocimiento, pueden entrar a la página del Vaticano y ahí hay una parte en español y dice sus creencias y ahí es donde ellos tienen todas estas enseñanzas. Ramiro, Bueno, pastor, yo hago una pregunta y espero pues no levantar pues controversia en ese sentido, ¿cierto? Espero me puedan entender, o sea, yo digo, para mí tradición siempre ha sido más que todo lo que le enseñan a uno los padres, a uno como hijo, o sea, más que todo encaminarlo en la creencia hacia Dios, ¿cierto? Que fue lo que hizo mi papá conmigo, mi abuelo con mi papá. Ya yo imagino que esas cosas de creencias de la ascensión de la Virgen, de la Virgen después de que nació Jesús,
bueno, que ya son enseñanzas de la iglesia como tal, ¿no? Pues, porque tradición yo siempre lo he entendido que es lo que se enseña de familia en familia, de generación en Sí, generación por familia. sí, es que la palabra Ya depende tradición, pues de cada sí, quien, ¿no? sí, la palabra tradición la podemos usar de muchos sentidos, ¿cierto? De muchos sentidos. Lo que usted Sí, dice está bien dicho, pero también en la parte espiritual hay gente que tiene tradiciones, como cuando éramos católicos romanos. ¿Por qué lo hacíamos? Porque lo sí, enseñó mi papá, lo enseñó mi abuelo, ¿cierto? Pero no lo hacíamos con un sí. fundamento bíblico. Ese es el punto claro. ¿Bien? Y esa es la parte que se puede poner entre paréntesis, pues, ¿no? O sea, que uno se lleva por lo que le dan los papás, pero cuando yo, cuando yo tuve pues, acercamiento con la iglesia, que es de la única manera que uno medio aprende algo en la católica, es si uno participa en la iglesia. Y pues yo, cuando participé, sí me di cuenta de muchas cosas que obviamente cuando preguntaba no tenía respuesta, Ujú. que por Sí, eso es que yo estoy aquí en la iglesia luterana, porque me explican lo que yo necesito aprender. sí, sí. Pues, Pues eso es. Muy bien, y la respuesta, pues, muy bien. ¿Agueda? ¿Es Agueda o...? Sí, debe ser Agueda, ¿cierto? Así se pronuncia, que no tiene diéresis. Puedes abrir tu micrófono. Bueno, mientras que Agueda soluciona el problema de su activar el micrófono. Y recuerden la clase pasada, cómo el problema empezó con Mateo 16:18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, eh, Pedro, ¿cierto? Es la roca para la iglesia católica romana. Ahí sobre él se edificó la iglesia, es el primer papa. Entonces, acuérdense, lo que empieza mal, termina mal. Según lo que estudiamos en el video, ¿qué pasó con la iglesia cristiana en 1517? ¿Quién desea participar? Yo creo que Agueda ya tiene su micrófono abierto. ¿Qué ibas a decir? Profe, yo estoy como el hermano. Yo de la iglesia católica no tengo absolutamente nada, nada, nada. Porque nunca, nunca de la edad que tengo, nunca me llevaron a una iglesia católica, nada de eso. Vengo de padres evangélicos y siempre he oído es de la palabra. Pero de la iglesia católica, de padres, de cura, de papa, de eso no tengo nada, nada, nada en mente, profe, no sé nada. Estoy Sí, aquí también para aprender como el hermano, qué para bien. aprender de lo católico, pues de Sí, lo que usted está hablando ahorita. No tengo nada, solamente de la iglesia cristiana. O sea claro que que no sí. tengo nada, si usted hace preguntas de la iglesia católica, me va a perdonar, pero como no tengo nada que opinar, no, no tengo entendido nada, pues Sí, no opino, pues. Lo que hago es oír, ¿verdad? claro que sí. Bueno, No, muchas gracias. y el tema principal es, estamos viendo las diferencias doctrinales, ¿cierto? De la primera diferencia Ok, doctrinal que tenemos es cómo se interpreta la Biblia. Entonces continuamos con la segunda exacto. pregunta. Leonardo levantó la mano para la segunda pregunta. ¿Qué Sí, pasó con la iglesia cristiana en 1517? en 1517, 31 de octubre, que estamos casi que cumplimos 500 y 18, 19 años, Martín Lutero pegó las 99 tesis en la puerta de la iglesia y comenzó lo que llaman los católicos el protestantismo o la reforma por medio de Martín Lutero. Muy bien. Ramiro Gracias. también había levantado la mano. Ramiro. bueno, sí, como decía el hermano, perdón, pues ya pues el Martín Lutero se dio cuenta de estudiar la Biblia, de que hay muchas, ¿cómo se llaman? O sea, la Iglesia Católica había perdido la esencia de la Iglesia cristiana antigua, ¿cierto? Y Sí, quiso que la Iglesia siguiera por el camino. así La es. otra que yo tenía, otra pregunta era que, por lo que estaba hablando ahorita, en la Iglesia Católica a nosotros nos enseñaron de que Martín Lutero era un sacerdote y ahora me di cuenta que era un monje. Sí, sí, pero él también ejerció como sacerdote, Ah, sí. porque sí, él ejerció como sacerdote. Sí, él fue Ah, ordenado como sacerdote también. Sí. Jesús, ahora sí.
Bueno, Sí, profesor, se le da inicio a la reforma 1517 con Martín Lutero, que escribe sus 95 tesis y las pega ya en la puerta de la iglesia de San Pedro Alejandrina, en contra de lo que estaba haciendo el clero, porque estaban cobrando indulgencia y se estaban lucrando, manipulando la fe del creyente y enseñando cosas contrarias a la palabra del Señor. No le gustó a Lutero esta cosa que estaba sucediendo ahí. Y él lo veía como una estafa y lo veía como una manera de corromper la doctrina del cristianismo. Entonces se opuso a esa forma a ese método que estaba utilizando la Iglesia Católica para conseguir dinero y construir la Iglesia. La Iglesia bien. Católica. Y hicieron un negocio tremendo. Bueno, hermano, hasta ahí. Muy bien. Entonces, sí, solo para corregir, fue en Wittenberg, Alemania, fue donde se pegó las 95 tesis. Bien, solo para que corrijas eso. Entonces, ya lo dijeron bien, 31 de octubre se marca el comienzo oficial de la reforma de la Iglesia, 1517. Recuerden que antes de Lutero, lo aprendimos en la clase pasada, estuvo Juan Hus, ¿cierto? Y Savonarola. Y recuerden que ellos fueron llevados a la hoguera por el Papa. ¿Y por qué el 31 de octubre? Pues recuerden que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Muertos y en esa época pues se visitaba mucho las iglesias. Hoy en día también, ustedes pueden ver que en la iglesia de Roma van a hacer misa por los difuntos, pero iban y visitaban los templos para adorar los muertos y otras cosas. Entonces, por eso Martín Lutero lo escribió, hizo eso ese 31 de octubre, para que al día siguiente todas las personas pudieran leer eso. Y eso que él escribió eso en latín, para que los altos rangos del clero, o sea, los estudiosos del clero, pudieran discutir sobre esos temas. Y a través de todo lo que sucedió a partir de ese momento, pues Lutero empezó a sacar de nuevo el mensaje del Evangelio. Y bueno, ya lo dijeron ahorita ustedes muy bien. Ese mensaje fue enterrado por muchos siglos bajo la tradición y los escritos de la Iglesia Católica Romana. Entonces, de nuevo fue redescubierto. Y hasta aquí podemos pensar cómo habían personas que trabajaban para el Papa, andaban haciendo campañas, vendiendo las indulgencias, y el que comprara la indulgencia iba a ser salvo. Y ahora, por más de 1000 años, la Iglesia Católica Romana no era la única iglesia cristiana en Occidente. Recuerden la clase pasada, aquí hablamos de la Iglesia de Occidente, porque la Iglesia de Oriente en el año 1000, recuerden eso, en el año 1000 fue donde hubo la división entre la Iglesia romana y la Iglesia ortodoxa. Entonces, en el Oriente ya existía la Iglesia ortodoxa. Aquí estamos centrados en todo el monopolio que tenía hasta ahí la Iglesia de Roma, la Iglesia de Occidente. Y podemos ver aquí algunas cosas que vamos a hablar en unos minutos, las reformas principales que hizo Lutero en ese momento. Va Ramiro y luego Guido. Pastor, una pregunta, no sé si era con el lugar pues, de la clase, pero según usted me comentó el otro día, después de que Martín Lutero hizo la reforma y todo eso, él fue muy perseguido, ¿cierto? Eh, pues yo diría que más o menos en cuántos años se demoró para que hubiera esa libertad ya de que las iglesias pudieran ya establecerse y seguir su camino. ¿Sí me entiende la pregunta? Sí, la historia dice que en 1530, cuando ellos presentaron algo que se llama la Confesión de Habsburgo, se lo presentaron a Emperador Carlos V. ¿Y por qué hablamos aquí de gobiernos? Porque ese era el sistema que había en ese tiempo. El Papa ponía a los gobernantes. Entonces ellos presentaron la confesión que conocemos, Confesión de Habsburgo, y desde eso podemos ver que, que ya empezó el luteranismo como tal, ya habían templos o enseñanzas luteranas. Guido, Sí, buen día, pastor, buenos días, compañeros. Sí, tal vez quería agregar, tenemos que recordar también de que, digamos, gracias a la invención de la imprenta en ese tiempo, eh, se propagó, digamos, las 95 tesis de Lutero, ¿verdad?
Sí, muy bien. Y qué bueno que citas eso, porque pasó eso eso hace parte de la historia del mundo. No, estaba saliendo la imprenta y no había un buen material para poder reproducir. Y Lutero empezó a escribir tantas cosas que eso hizo de que la imprenta pudiera tener mucho poder, ¿cierto? En ese momento. Y fue así como pudieron salir muchos libros, porque había buen material. Muy bien, Leonardo, ¿va a participar de la pregunta que tenemos o de lo anterior? Sí, de la pregunta. Muy bien, entonces, ¿cuáles fueron las principales reformas que hizo Martín Lutero? Decir que éramos salvos por gracia, éramos salvos, no éramos por obras, sino salvos por la gracia. Y que descubrieron el perdón completo y gratuito de Jesucristo hacia nosotros, no por pagar un bono de indulgencia. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces podemos ver aquí en cuanto a estas enseñanzas, ¿va Jesús? Martín Lutero habló de que solo la fe, solo la palabra, solo Cristo, que no, ningún esfuerzo humano podía garantizar la salvación, que la salvación es por gracia, Sí, que el medio era Jesucristo. Pero se dieron una serie de guerra, pastor. Hubieron muchos muertos, muchos reformadores quemados en la hoguera, hubo la guerra de los 30 días, no sé si estoy ubicado o no, pero en esa reforma hubo la cruzada y hubieron muchísimos cristianos que no aceptaban la enseñanza católica porque Martín Lutero había reseñado la historia en ese momento, en la reforma. Y se despropiaron mucha gente de sus bienes y mataron muchas personas inocentes. sí, lo que pasa es que eh, muchas cosas suceden en el mundo que hay pecados, ¿verdad? Entonces muchas cosas no sucedieron por la reforma como tal, sino que el mundo también estaba en guerra. Carlos V estaba en guerra siempre con los musulmanes, porque los musulmanes siempre estaban conquistando toda esa parte de Occidente. Y también Alemania como tal tenía sus propios problemas, como los tenemos nosotros en nuestros países. Entonces, lo que pasó con los campesinos, muchos dicen que fue por culpa de la reforma, pero no fue eso, no fue eso. Fue más bien un conflicto social que había allá, que pasó en esa época, ¿verdad? Sí hubo una persecución de la iglesia de Roma hacia el luteranismo, pero esa persecución sí seguían el mismo método de llevar la gente a la hoguera. Pero muchas de las controversias que sucedió en esa época o las guerras, todo eso, realmente fue eso. Cuando eso hace parte de la historia, cuando llevaron que empezó en 1517, que fue convocado Lutero a una cosa que se llama la dieta de Worms, pues realmente Carlos V, que era el emperador, necesitaba apoyo de todos los príncipes, porque por el problema de los musulmanes que estaban atacando, y eso fue un golpe bajo para él. Porque ya todos se estaban apartando no solamente del catolicismo romano, sino también de esa forma de gobernar. Y eso era algo que estaba pasando. Entonces, hay que diferenciar lo que pasaba en cada momento. Entonces, Ramiro, para yo continuar con la explicación. Sí, Ramiro. Yo voy a comentar pues de que otra de las reformas de Martín Lutero, que era la primacía de la Biblia sobre las tradiciones de los padres de la iglesia Ujú, y muy el perdón bien. de los pecados por la gracia de Dios, Sí, muy bien. con la fe en Cristo y no por las obras buenas. Muy bien. Entonces, eso es el redescubrimiento del Evangelio, el perdón completo y gratuito. O sea, siempre hay esas preguntas. ¿Cuántas obras tengo que hacer para ser salvos? Y de hecho, yo quiero que ustedes empiecen a afinar sus oídos cuando escuchen a alguien predicar. Si esa persona dice, somos salvos por lo que Cristo hizo, pero tenemos que hacer obras para salvarnos o tenemos que dejar de hacer ciertas cosas para salvarnos, pues la gracia ya no es gracia, porque todo lo hizo Cristo. Y eso hace parte de la doctrina bíblica. ¿A quién se le da la gloria en todo? En este caso, le damos la gloria en todo ¿a quién? A Dios, empezando por nuestra salvación, que es
algo muy importante en nuestras vidas. También este tema de las buenas obras, estas buenas obras es un problema que siempre ha existido en el mundo cristiano, no solamente con la iglesia de Roma, sino con cualquier iglesia cristiana. La pregunta es, ¿hacemos obras para ser salvos o porque hacemos obras? Y aprendemos que la Biblia nos enseña que hacemos obras porque hemos sido salvos. Los que han estudiado con nosotros algunos cursos, hemos aprendido los tres propósitos de la ley, o sea, es decir, de los mandamientos. Espejo, freno. Entonces, como espejo muestra nuestro pecado, como freno dice, no vamos a hacer esto. Luego nos enfocamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Y al enfocarnos en lo que Cristo hizo por nosotros, darnos el perdón completo y gratuito en su vida perfecta, su sufrimiento, muerte y resurrección, usamos el tercer uso de la ley, es decir, la ley como guía, los mandamientos como guía. Entonces, ¿por qué vivimos diferente? Porque somos salvos. También encontramos el punto de la tradición y las escrituras. Entonces, Lutero prescindió de esas doctrinas que venían de la tradición de la Iglesia Católica Romana y se centró en las escrituras, ¿cierto? ¿De dónde se saca toda la fuente de las enseñanzas? De la Biblia. Por eso la invitación en ese curso de identidad espiritual a que ustedes afinen el oído, aún las enseñanzas que ustedes reciben acá en Academia Cristo. Toda enseñanza que ustedes reciban, vayan a la Biblia, miren el texto con su contexto, verifiquen bien que esa enseñanza se está dando de acuerdo a la escritura. Eso es muy importante. Igual cualquier persona o cualquier grupo que ustedes escuchen hablar acerca de esto. Otra de las cosas importantes que salió el día en el tema del tiempo de la reforma, cómo la Biblia se debe interpretar a sí misma. ¿Y cómo se interpreta la Biblia a sí mismo? Nosotros no podemos abrir la Biblia, leer unos versículos, cerrarla y empezar a hablar lo que nosotros creemos. Hay que leer el contexto. ¿Y qué es el contexto? Todo el capítulo. O yo no puedo hablar un tema aquí y en el otro tema voy a encontrar algo diferente y voy a querer aplicar otra cosa. No, la doctrina es una. O sea, usted y yo con este curso necesitamos ver que la enseñanza doctrinal es una, la doctrina es una. Entonces, cuando tenemos cada pasaje bíblico, ya sabemos, vamos a verlo dentro de su contexto y y los pasajes pocos claros, ¿cierto? Deben interpretarse en base de los pasajes que son claros, que hablan de la misma enseñanza. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, ustedes saben que la Trinidad es una doctrina que no podemos entender. S- Podemos confesar que el Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Podemos confesar que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Podemos confesar que el Espíritu Santo no es el Hijo, que el Hijo no es el Espíritu Santo, que el Padre no es el Hijo no es el Padre y que el Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero, ¿cómo podemos explicar que, que ese Dios es uno y a la vez es trino? Y lamentablemente, de ahí es donde han venido los ejemplos que no están bien. Cuando usan, por ejemplo, el ejemplo de un huevo para enseñar cómo es la Trinidad, cómo es Dios. Entonces dicen que Dios es la clara, la yema y el huevo. No, porque es que Dios no se puede dividir. Ustedes saben que nosotros podemos dividir lo que es un huevo. Y entonces empiezan a especular un poco de cosas o el ejemplo del agua. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con eso. Y aquí necesitamos aprender a usar la razón de manera ministerial, es decir, que el Espíritu Santo nos guíe cuando no entendemos un pasaje, cuando no hay claridad en un pasaje, pues sencillamente lo vamos a creer por la fe, porque de ahí es donde hay tantas diferencias doctrinales, de ahí es donde vamos a ver cómo se ve la doctrina de manera diferente. También hay enseñanzas que trascienden nuestra comprensión, como les estoy diciendo, entonces hay que tener cuidado con esto. No vayamos más de lo que la Biblia no nos dice. La Biblia es muy clara en las doctrinas y
Hay 5 doctrinas que es muy bueno que nos concentremos. Y esas 5 doctrinas podemos interpretar toda la Biblia, porque nos enseñan el por qué somos confesionales, explica mucho qué hizo el Dios Trino, los mandamientos. En los mandamientos aprendemos también qué hizo Cristo por nosotros, hablar de los sacramentos, hablar del oficio de las llaves, hablar también de la oración. Entonces, cuando aprendemos esas 5 doctrinas, vamos a poder también dar una buena interpretación a la Biblia. Y ustedes están aprendiendo esto en Academia Cristo, están aprendiendo esas doctrinas con historias bíblicas y con todas las verdades que nos enseñan. Hay textos que no podemos ir más de allá. Por ejemplo, en Judas, que ustedes ven que hay un versículo que dice que Miguel estaba peleando por el cuerpo de Moisés. No tenemos otra referencia de eso. Sencillamente vamos a creerlo por fe. Eso sucedió. Si vamos a dar interpretaciones de eso, pues lo más posible es que vamos a decir lo que la Biblia nos dice. ¿Por qué? Porque eso es lo bonito de la Biblia. La Biblia, si yo encuentro una doctrina, voy a investigar en toda la Biblia que habla de lo mismo. Si solamente está en un pasaje, pues tengamos cuidado con esto. Entonces, es ahí donde necesitamos aprender con la hermenéutica, dejar que la Biblia se interprete a sí misma. No se les olvide esos consejos. Cada versículo hay que leerlo dentro del contexto. Finalmente, un ejemplo que vemos en Gálatas, un poco de levadura leuda toda la masa. Generalmente escuchamos la interpretación de ese versículo bíblico diciendo que la levadura es el pecado, que la levadura es tomarse una cerveza, que la levadura es ver televisión, que la levadura es bailar. En Gálatas, la levadura no es eso. La levadura es la falsa doctrina, porque el propósito de Gálatas está hablando de la falsa doctrina, cómo entró la falsa doctrina dentro de la iglesia. Entonces, ahí les pongo este ejemplo de tantos que hay donde tenemos que tener cuidado, conocer el libro, quién lo escribió, por qué lo escribió, cuál era el problema que tenía en ese lugar, o por qué Jesús estaba en ese lugar, qué significaba esto en ese lugar. Y todas esas preguntas son muy buenas hacerlas para poder tener una buena hermenéutica. Muy bien, si no tenemos preguntas o comentarios de esta sección, de lo que trajo toda la época de la Reforma, ¿qué podemos hablar de Zwinglio y de Calvino? ¿Quién desea participar? Zwingli y Calvino fueron uno de los padres de la Reforma. Zwingli era humanista y Calvino era abogado y se basaba más en el humanismo hacia la iglesia. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Jesús. Sí, lo que pasa es que en ese tiempo, la filosofía predominaba mucho, porque estábamos en ese momento, este, como quien dice, pues los griegos buscaban filosofía, palabrerío, y los judíos señales. Y Pablo enseñó que Jesucristo es sabiduría y poder de Dios. Para Bien, unos tropezadero, para otro locura, pero el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. muy bien, Entonces, esta persona que se fue por el humanismo, la filosofía, es la ciencia del hombre, conocimiento humano, humanista, pero la teología es la ciencia divina que fue revelada al hombre por medio del Espíritu Santo, inspirada a los autores sagrados para que escribieran sin ninguna pie de error las Sagradas Escrituras. muy bien, muy bien. Gracias. Muy buenas estas respuestas. Entonces ya sabemos que Zwinglio era de Suiza y Calvino era francés. Ellos fueron contemporáneos de Lutero y fundadores de la Iglesia Reformada o Protestante. Y aquí hay una información muy importante para todos nosotros. Los luteranos no somos ni reformados ni somos protestantes. Esa es lo que dice la Iglesia de Roma, que somos protestantes, no lo somos, no lo somos. Sencillamente somos cristocéntricos. Esa es la gran diferencia que tenemos. Dejamos que la Biblia hable por sí misma. Zwinglio, como lo escuchamos de Jesús, humanista, Calvino era abogado y pusieron mucho énfasis en la lógica humana. De ahí, donde ustedes pueden ver hoy en día que hay congregaciones
que le dicen a las mujeres cómo vestir, o hay congregaciones que dicen qué hacer, qué no hacer, aparte de los mandamientos. Los que han estudiado el legalismo, si no han estudiado el legalismo y vean ese curso, les va a ayudar mucho. Muchas de esas cosas vienen de aquí, de Zwinglio y de Calvino, todo ese legalismo. Por eso hoy en día es muy interesante cómo en algunas congregaciones usted puede encontrar cuatro cosas. Y o sea, aprendimos la clase pasada, las tres ramas que hay en el cristianismo: catolicismo romano, luteranismo y los reformadas o protestantes, ¿cierto? Pero hoy en día hay iglesias cristianas, o como las queramos llamar, si las llamamos evangélicas, que encontramos un cuarto componente. Y yo lo he escuchado, porque en mis viajes de misión, yo he ido a otras partes a conocer y todo eso, yo he escuchado a pastores armonizando estas cuatro cosas. Hablan un poquito de Zwinglio, un poquito de la enseñanza de Calvino, un poquito de Lutero y un poquito del catolicismo romano. Entonces, hoy en día mucha gente no tiene su identidad espiritual clara, y es por la forma en el lugar donde están escuchando de la palabra de Dios. Entonces, hubo muchas diferencias con la teología luterana, y por eso nunca Lutero estuvo con ellos. ¿Y porque hubo esas diferencias? Pues habían diferencias en cuanto al bautismo. Y ustedes saben que muchos hoy en día pueden hablar del bautismo como un paso de obediencia, pero eso viene de la lógica. Y por eso lo que les decía ahora, usted puede usar su razón leyendo la Biblia de manera magisterial o ministerial. Magisterial es cuando dejamos que nuestra razón sin fe lea la Biblia, pero nuestra razón con fe nos va a enseñar de que el bautismo no es ningún paso de obediencia, sino que es un medio de gracia. El problema de la Santa Cena, eh, por ejemplo, Calvino nunca creyó que Jesús estaba presente realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. La doctrina de la elección, también podemos ver, y el papel del hombre en la conversión. En ese tema vemos cómo el hombre dice que puede aceptar a Cristo, que yo puedo recibir a Cristo, quitando toda la gloria a Dios. Entonces, estas doctrinas no compaginaron con lo que enseña la Biblia, porque otra vez, ¿qué enseña la Biblia? Que el bautismo da fe y es perdón de pecados, que la Santa Cena alimenta la fe y es perdón de pecados. En la Santa Cena está la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Y en la doctrina de la elección y el papel del hombre en la conversión, sencillamente le damos la gloria a Dios. El pastor buscó la oveja, él nos buscó a nosotros. Zwinglio especialmente fue más radical que Lutero. Entonces, Zwinglio rechazó todo lo que era católico romano simplemente porque era católico romano. Y es donde usted y yo necesitamos afinar nuestro oído. Si decimos que no estamos de acuerdo con lo que está enseñando una persona o una denominación, es porque la Biblia lo dice, no porque yo voy a decir que yo creo esto o a mí me enseñaron así, porque estamos cayendo en el mismo tema como de la tradición. No, es lo que la Biblia nos dice. Entonces la Biblia enseña esto y por eso no estamos acá. Y Lutero rechazó solo aquellas cosas encontradas en la Iglesia Católica Romana que no eran bíblicas. Como ya sabemos, los temas que hemos hablado: la ascensión de la Virgen a los cielos, que María siempre virgen, que el purgatorio, que comprar indulgencias para ser salvos, todo eso él lo rechazó. Sencillamente volvamos a la Biblia y podamos escuchar acerca de esto. Importante que ustedes conozcan de Calvino, de Zwinglio. Hoy en día, como les digo, si ustedes afinan bien su oído y van a escuchar personas predicar, van a encontrar que muchos combinan eso. Es más, yo una vez conocí a alguien que se identificó como un pastor wesleyano, luterano, apostólico. Entonces es muy gracioso porque pues Wesley y Lutero nada que ver ni en la doctrina ni en los tiempos. Y yo le preguntaba a él cómo podía ser wesleyano, luterano, apostólico, y es algo increíble. No tienen una identidad espiritual clara. Por eso estamos recibiendo este curso, para que ustedes puedan ver, bueno, de dónde vengo, viene mi identidad espiritual. Y ustedes, muy sinceramente, con la ayuda del Espíritu Santo, necesitan hacer esa evaluación, una evaluación espiritual, donde me están enseñando la doctrina bíblica, y la manera de usted saberlo es
Todo lo que usted escuche, vaya a la Biblia. Si lo que usted está escuchando le da gloria al hombre, no es doctrina sana. Pueden ser muy trinitarios, pero si enseñan que hay que dejar de hacer cosas para ganar el favor de Dios, o te enseñan que hay que hacer cosas para ganar el favor de Dios, no es sana doctrina. Si te enseñan que usted aceptó a Cristo, no es sana doctrina, porque usted le está quitando toda la gloria a Dios. Es, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es Él el que nos ha ganado a nosotros. Entonces, hagan esa tarea, vayan haciéndola personalmente, con sinceridad. Y si necesitan apoyo para eso estamos nosotros. Pueden preguntar a cualquier otro de los misioneros de Academia Cristo, cualquier otro de los profes, pueden preguntar y así te pueden ayudar con la Biblia abierta en cuanto a tu identidad espiritual. Un poquito de la historia de Martín Lutero. Bueno, él nació en Alemania en 1483, murió en 1546. Hay películas de Lutero, hay una antigua que fue la que ustedes vieron en el video. Esa es la preferida que, que yo, que me gusta a mí, porque la nueva, bueno, trae algunas cosas que yo no soy muy experto en la historia, pero algunas cosas que no hay mucha evidencia. Él nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Su padre Hans Luther era miembro de cobre de oficio, era minero de cobre de oficio y quería que Martín Lutero fuera abogado, pero luego Lutero comenzó a estudiar derecho y cambió un poco. Hay una historia en 1505 que Lutero venía de estudiar y cayó un rayo, una tormenta, cayó un rayo y él vio la muerte cerca. Entonces, él como buen católico romano, él creía en Santa Ana y dijo a Santa Ana, dime que, líbrame o dime qué tengo que hacer. Y ahí fue donde se convirtió en monje. Pero él no sabía lo que iba a pasar con esto, porque cuando él entró al monasterio de los agustinos en Erfurt, Alemania, pues su papá se decepcionó totalmente de él, porque su papá quería que él fuera abogado. Pero cuando Lutero fue ordenado sacerdote, y a pesar de esa vida del monasterio, pues Lutero no pudo encontrar la paz. Y es ahí donde él empezó a darse cuenta acerca de qué es lo necesario para salvarse. De que cualquier obra que nosotros hagamos no va a satisfacer la ira de Dios. Porque recuerden que la Biblia nos enseña que Dios es Dios de justicia y Dios de amor. Dios de justicia manda que no pequemos, castiga el pecado. El Dios de justicia nos dice que vivamos perfectamente. Por eso Jesús vino a vivir perfectamente en nuestro lugar. Por eso Jesús fue a la cruz a pagar en nuestro lugar la ira de Dios, porque nosotros no podemos hacer nada. Entonces Lutero tenía toda esa encrucijada en su vida. Y su superior lo envió a la Universidad de Wittenberg para que enseñara y estudiara su doctorado en teología y él asumió su puesto como profesor de la Biblia en una nueva universidad de Wittenberg, Alemania, y fue allí donde Lutero empezó a encontrar la paz. O sea, Lutero no encontró la paz ni en el monasterio, ni en las obras, ni en todo lo que él hacía en sus ayunos o en su flagelarse o en todas las cosas que tenía que llevar la vida monástica. Ya no encontró la paz. Él encontró la paz estudiando el libro de los Salmos y la carta de San Pablo. Vamos a buscar, y por favor me ayudan con la lectura, el Salmo 31:1. Salmo 31:1. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Salmo 31:1. ¿Sí? ¿Quién desea leerlo?
Pastor, lo leo. Dale, Ramiro. En ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüence. En tu justicia, líbrame. Muy bien, entonces en tu justicia líbrame. Y encontramos, bueno, cómo vamos a ser librados en la justicia de Dios. Y recuerden que esa justicia de Dios exige que no pequemos, exige perfección. Es lo que enseña la Biblia. Usted quiere salvarse por las obras, cumpla los mandamientos perfectamente. Ahora, ¿dónde encontró esta verdad con San Pablo? ¿Qué nos dice Romanos 1, 16 y 17? Jesús. Dice profesor que el Evangelio perdón, Romanos 1, 16, 17, porque no me avergonzó el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo vivirá por fe. Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? En el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Lo que Cristo hizo. Y la fe nos da esa seguridad de la obra de Cristo. Ahí es donde nosotros escuchamos el veredicto de que no somos culpables. Es por la fe en Cristo, no por nuestras obras, sino lo que Cristo hizo por nosotros. Dios nos libró en su justicia. Él mismo lo hizo por medio de Jesucristo. Allí es donde encontramos, no solamente Lutero encontró la paz, sino usted y yo también encontramos la paz. Y también al estudiar más acerca de la justicia de Dios, como lo estamos hablando, pues él vio que no podía cumplir esa justicia, pero Cristo sí lo hizo a través de su vida perfecta, de su muerte inocente, y por eso nosotros hoy en día somos salvos por la gracia, tenemos esa paz con Dios. Luego, en 1521, Lutero fue convocado a una reunión de Worms y en lugar de tener la oportunidad de defender sus éxitos, se encontró con la demanda de retratarse de ellos. Él se negó, fue excomulgado, temió por su vida y a él lo escondieron en un castillo conocido como Walburgo. Ahora, es muy interesante que cuando él estaba ya en Worms, le dijeron que se retractara de todo lo que él había escrito y él usó una frase que es muy famosa: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y eso es una frase que usted y yo en nuestro examen, ¿se acuerdan la tarea que les puse? Una tarea personal, su examen personal de analizar lo que ustedes escuchan de la palabra, si la conciencia suya, si la conciencia del que está predicando está cautiva a la palabra de Dios o está cautiva a la razón del hombre. Eso es muy importante que nosotros podamos verlo. Y mientras que estaba allá, escondido en esa torre, disfrazado de escudero, él comenzó a traducir la Biblia en alemán. Eso es uno de los grandes regalos de la Reforma, porque recuerden que la Biblia estaba disponible solamente en latín, la Vulgata, y también, lamentablemente, esa Vulgata que la hizo la traducción San Jerónimo en el año 382, pues tiene los libros que conocemos como deuterocanónicos, esos libros que fueron añadidos a la Biblia, porque recuerden que únicamente es palabra de Dios los 66 libros de la Biblia, pero hay otras versiones, como la Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, se le añadieron otros. Y también la iglesia de Roma de ahí saca la doctrina, pero eso viene desde esa versión de la Vulgata. Y terminó de traducir el Nuevo Testamento en 1500, ese año, cuando él estaba escondido, pero completó toda la Biblia en 1534 con la ayuda de sus amigos. Y cuenta una historia de que él se iba para la plaza de mercado, a preguntar a las personas que entendían por una palabra, porque es así como nosotros hoy tenemos la bendición de tener una Biblia en español, porque mientras que eso pasaba en Alemania, si ustedes recuerdan, Casidoro Reina de Valera estaba en España y él también tomó el camino del luteranismo y empezó a traducir la Biblia al español. Por eso recuerden que usamos la Biblia pues 1960, pero realmente esa Biblia viene de 1500 también, de 1560, la primera edición.
Entonces podemos dar gracias que la reforma abrió un camino grande. ¿Un camino grande en qué? Hoy en día hay más de 2000 idiomas en el mundo y la Biblia está traducida en casi todos esos idiomas del mundo. Y hoy usted y yo tenemos mucha variedad de poder leer la Biblia en español. En 1525 él se casó con Caterina von Bora. Ella fue monja que se había escapado de su monasterio y tuvieron 6 hijos. Y en 1529 él empezó a hacer visitas a las iglesias en Alemania, pero se dio cuenta de que las personas del clero no tenían muchos conocimientos bíblicos. Y es aquí donde él escribió algo que se llama los catecismos. La palabra catecismo significa instrucción a niños. Entonces él escribió un catecismo para que los padres enseñaran a los niños y un catecismo para que los pastores o los del clero pudieran aprender más y profundizar más en la enseñanza de la escritura. Ustedes en la Academia Cristo están conociendo lo que enseñan estos catecismos, la verdad de la palabra, porque está la palabra de Dios arriba y abajo está los métodos que tenemos para enseñar. Y los catecismos tienen preguntas, está hecho a base de preguntas y eso nos ayuda mucho a entender la doctrina bíblica. Ya sabemos que el catecismo menor, dirigido especialmente a los jóvenes, y el mayor a los padres y al clero, y también escribió muchos libros. Ahorita escuchamos de uno de nuestros compañeros de estudio de la imprenta, y ahí pudieron sacar muchos de estos documentos y tratados a lo largo de su vida, pero él murió el 12 de febrero de 1546 a causas naturales. En otras palabras, el Papa no pudo asesinarlo. Esa fe luterana confesional se basa en tres palabras. Una, sola gracia. ¿Y qué es la gracia? El amor inmerecido de Dios, Efesios 2, 8, 9. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Nosotros en Academia Cristo usamos la versión contemporánea, la Reina Valera. Ustedes pueden ver que en las versiones que usamos de Reina Valera 60, pues nos enseña lo mismo, ¿cierto? Somos salvos por la gracia. Solo fe, que es la forma que Dios nos da ese medio, la salvación gratuita. Podemos confesar quién es Jesús. Y solo escritura, solamente sacamos las enseñanzas que vienen de la Biblia. No de Martín Lutero, sino lo que la Biblia nos dice. Jesús. Profesor, qué raro que el pueblo no hizo con Martín Lutero lo mismo que hizo con Galileo, que porque no pudieron matarlo, fueron y lo sacaron de la tumba y entonces pasaron sus cenizas por las aguas del río y todo eso. Entonces, qué raro que no hicieron eso con Martín Lutero, ¿verdad? Sí, sí. Sí, no me sabía la de Galileo. Gracias por enseñarnos eso. No me la sabía, pero buen punto eso. Ahora, vamos a ir sacando conclusiones de nuestra clase. Entonces, las conclusiones que tenemos de nuestra clase en cuanto a la interpretación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la autoridad de la interpretación? Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que en la Iglesia Católica Romana, la tradición es igual o tiene el mismo valor que la Sagrada Escritura. Y en el Concilio Vaticano II, Jesús, mira que ellos escriben lo que creen. Ellos dicen, es evidente, por tanto, que la sagrada tradición, mire cómo lo llaman, sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia, se hablan de tres cosas, están entrelazados y unidos de tal forma que no tienen consistencia el uno sin el otro y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuye eficazmente a la salvación de las almas. También vemos que esas autoridades que ellos determinan para interpretar la Biblia es escritura, tradición y magisterio de la iglesia. Dentro del examen que ustedes van a hacer personalmente, van a preguntarse si la enseñanza que usted está creyendo, cierta doctrina que usted está creyendo, viene de dónde. ¿Viene de la razón del hombre, viene de la tradición, o viene del magisterio, o viene de la escritura? Eso les va a ayudar mucho a, a poder
sacar conclusiones como los cristianos de Berea. Y como resultado, muchas enseñanzas en la Iglesia Católica no se encuentran en la Biblia y ya sabemos como cuáles. Ya hablamos de ella y ustedes conocen muchas otras de lo que ellos creen. Históricamente, la diferencia que hubo con Lutero, Calvino y Zwinglio también tiene que ver cómo se interpreta la Biblia. Entonces, si ustedes están sacando una conclusión general de la primera clase y la segunda clase, hay muchas identidades espirituales, es por la forma en que se interpreta la Biblia. Y ustedes y yo vamos a ser como los cristianos de Berea. Vamos a ir a la Biblia a ver si esas escrituras que nos enseñaron concuerdan con la escritura. Y uso de la escritura que nos enseñaron es porque se supone que todas las personas que hablamos de Dios estamos usando la escritura. Entonces tenemos que ir a la escritura. Muchas iglesias protestantes afirman que solo la escritura es su autoridad, pero en la práctica hacen de que la Biblia se ajuste a la razón o a la lógica humana. Entonces, aquí ahorita les hablé de la razón de manera magisterial, como muchos lo usan de esa manera, y por eso usted puede escuchar en lugares que el hombre puede salvarse dejando de hacer obras, o salvarse haciendo obras, o también van a negar muchas cosas de la Biblia. Yo he escuchado, tal vez ustedes han escuchado, de que Cristo no resucitó realmente, él no resucitó corporalmente, sino espiritualmente, y eso es muy triste escuchar eso. O que Jesús nunca caminó sobre las aguas, es muy triste escuchar eso, y eso viene acerca de la interpretación de la Biblia. Y un ejemplo que podemos ver con las iglesias reformadas es la doctrina de la elección, ¿cierto? Cómo nosotros fuimos, ¿por qué estamos aquí? Porque nosotros aceptamos, porque nosotros buscamos o porque Dios nos buscó. Y es aquí donde tenemos Efesios 1, 4 y 8. Nos dice, en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, al cual la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. ¿Qué vemos aquí? Nosotros no escogimos a Dios. Nosotros no aceptamos a Dios. Él nos escogió y nos escogió antes de la creación. Eso es un misterio. Si ustedes dicen, ¿cómo así que antes de la creación? Pues usted y yo que hoy creemos que somos salvos por la obra de Jesús, solamente decimos amén. Él nos predestinó por medio de la obra de Cristo. O sea, mire, aquí le estamos dando la gloria es a Él, a Dios. Pero si nosotros decimos de que yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo en mi vida, cuidado, ahí esas palabras no son bíblicas. Eso es falsa doctrina. Tenemos que checar lo que dice la Biblia en cuanto a esta doctrina. Por eso las iglesias protestantes usan la razón para sacar una conclusión lógica de esa verdad. Si Dios predestinó a algunos para salvación, también debe haber predestinado a los demás para condenación. Y eso viene mucho de Calvino. Pero eso no enseña la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Cuál es la única voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. En San Pedro él enseña eso. Él tiene paciencia porque él quiere que todos los hombres sean salvos. Jesús murió por todo el mundo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. La obra de Jesús fue por todo el mundo. Ya ustedes saben que la diferencia es el que cree o el que no cree, el que ha rechazado. Entonces, esta conclusión es lógica de que Dios predestinó a algunos para salvación y otros para condenación, pero no es bíblica. ¿Cierto? No es bíblica esta enseñanza. Y es ahí donde ustedes necesitan, como les estoy invitando hoy, a sentarse con calma, ver toda la doctrina que usted escucha, de donde usted está acostumbrado a escucharla, y empezar a analizar si están enseñando la doctrina bíblica. ¿A quién le están dando la gloria? Y si ese fuera el caso, pues Dios nunca quiso salvar al mundo entero, solo algunos. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Conocemos bien el pasaje de Juan 3:16,
y lo que nos dice Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Por eso podemos ver algunas enseñanzas que en el video vimos y cómo mm, nosotros en Academia Cristo y la Iglesia Luterana Confesional, pues para nosotros la Escritura es la única fuente y autoridad de la doctrina y práctica. También vamos a dejar que la Biblia se interprete a sí misma y las enseñanzas que trascienden de la comprensión humana, eh, y hay muchos casos de esto, pues sencillamente vamos a decir amén. Nos subordinamos a la Escritura. No podemos hablar más de lo que la Biblia habla. Por eso nosotros como luteranos y en Academia Cristo es la manera que queremos interpretar la Biblia hoy en día. Hay otras fuentes de verdad que nos pueden desviar de la correcta interpretación de la Biblia y estas fuentes son lo que ustedes pueden escuchar de algunas sectas que tienen una revelación directa o continua. Dios me dijo, ojo con eso, ¿cierto? El famoso Dios me dijo, Dios me reveló. Pues recuerden que esa idea de que Dios no solo nos habla por la palabra, lo que creen muchos, sino que sigue hablando a través de sueños, visiones, voces audibles, señales a la iglesia misma. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Quién quiere leer Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2? Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Jesús. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos por los padres, en estos posteriores tiempos nos habló por medio de su Hijo, por quien hizo el universo. Muy bien. Entonces, Dios nos habla hoy en día por medio de la palabra. En el Antiguo Testamento habló a- al pueblo del Antiguo Testamento por medio de los profetas, hoy nos habla por medio del Hijo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en 2 Timoteo 3, 16, 17, sabemos, toda la escritura es inspirada por Dios. Para nosotros es más que suficiente. También necesitamos nosotros tener mucho cuidado de que todo lo que tenemos para la salvación está en la escritura. Esa ha sido inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cualquiera que agregue algo diciendo Dios me dijo, Dios me reveló, pues eso inmediatamente necesitamos escuchar, huir de allá. Porque en Deuteronomio 4:2 nos dice, no añadan ni quiten una sola palabra a lo que yo les he mandado, sino cumpla los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno observar. Pero en el Nuevo Testamento también está ese mismo mandato. Yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de lo que está descrito en este libro. Entonces, ¿qué es añadir? ¿Qué es quitar a la Biblia? Es la falsa doctrina. Y acuérdense, ¿cuál es la clave? Si le estoy dando la gloria al hombre, allí estoy añadiendo, allí estoy quitando a la palabra de Dios. También hay presuposiciones falsas. Entonces, algunos interpretan la Biblia a la luz de lo que hayan aprendido acerca de Dios, de su iglesia, de sus padres, por ejemplo, sin darse cuenta de que han aprendido en realidad está mal. Cuando eso sucede, la Biblia puede verse obligada a ajustar a nuestras presuposiciones. En cambio, nuestras presuposiciones, como todo lo demás, deben estar sujetas a lo que Dios dice en su palabra. Dos ejemplos de esto, los que fuimos católicos romanos, pues María como mediadora, o algunos que están en iglesias reformadas, pues si usted da los diezmos, Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer, te va a bendecir. Entonces, todo eso viene de las cosas que hemos escuchado de Dios, pero ninguna de las dos cosas Dios las enseña en la Biblia. Pues primero hay un solo mediador y segundo, Dios nos bendice por su amor, por su misericordia. El camino del mundo es otra de las cosas que nos desvía de la verdad, porque el mundo incrédulo nos
que nos rodea está constantemente proclamándonos verdades. Por ejemplo, los científicos enseñan de la evolución, no hablan de Dios. Los activistas por sus derechos de los homosexuales nos enseñan que la homosexualidad no es pecaminosa. Tenemos que tener cuidado con esto, porque la Biblia es muy clara en esto. Dios creó el mundo en 6 días y también sabemos que el tema de la homosexualidad es un pecado. Y lamentablemente, la corriente de ese mundo puede influir a la iglesia cómo interpretan la escritura y algunos enseñan que la creación por la evolución, que la Biblia lo enseña, y otros aceptan la homosexualidad como un estilo de vida alternativo, mientras que la Biblia condena este pecado. El otro problema que nos puede desviar de la verdad es la emoción o la experiencia. Entonces es común decir, realmente sentí la presencia de Dios en esa iglesia, sin embargo no creemos algo solo por nuestras emociones o experiencias lo afirman, sino que usted y yo necesitamos creer es porque la Biblia lo dice. Los síntomas y las experiencias no dan fe, no fortalecen la fe. La Biblia sí da fe y fortalece la fe. Dicen que Dios está presente, así lo sintamos o no, porque Dios promete a los creyentes que estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo, pero realmente no necesitamos discutir eso, porque la Biblia que nos enseña es la promesa de Dios, no lo que dice el hombre, no lo que dice la emoción. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Pues enséñales a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso, un versículo sacado del contexto es un gran pretexto. Y el ejemplo lo vemos con el Salmo 91, en la tentación de Jesús, como el diablo lo sacó del contexto y el diablo sencillamente dijo a Jesús que Dios le había prometido enviar sus ángeles para protegerlos, que se lanzara, que se, que se lanzara desde el templo. Pero Jesús dijo claramente lo que tenía que decir, usando Deuteronomio 6:14, ¿cierto? No vas a probar a Dios, no pongamos a prueba a Dios. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Pero antes que nada deben entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Es ahí donde usted y yo podemos encontrar que nuestra fe está basada 100% en lo que la Biblia dice, porque la Biblia es confiable y sin errores. La Biblia es la única verdad absoluta que hay en este mundo. Bueno, hermanos, pueden ver también la grabación y analizar un poco más lo que acabo de decir en la clase. Y cumplimos las metas de examinar la vida de Lutero, de comparar las diferentes maneras de interpretar la Biblia, que recuerden que hablamos hoy de dos, aparte de dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Una fue la tradición, otra fue la razón, y hablamos de esas interpretaciones equivocadas que hay. Jesús. Pastor, ¿nos puede decir algo del gobierno episcopal? A ver, porque me dice que no, son luteranos, episcopal, ¿cómo es? No, nosotros al ser luteranos, nosotros somos congregacionalistas, congregacionales. Sí, nosotros en el gobierno es la congregación, son los que toman todas las decisiones. Sí, Qué es bueno, esa. me gusta mucho esa información, porque yo tenía un concepto diferente, me habían hecho creer otra cosa. Sí, Gracias. no, nosotros llamamos un concilio, ¿cierto? Ese concilio son hombres mayores de 18 años, son miembros comulgantes y ellos toman las decisiones por, por todos, o sea, a quién van a llamar. Por ejemplo, nosotros, yo sirvo en una congregación, nosotros no tenemos que ver nada con el dinero. Aquí hay personas que manejan el dinero, nosotros solamente nos enfocamos en la parte espiritual, ¿cierto? Lógicamente, cuando viajamos, nos dan lo que conocemos nuestros viáticos, pero hay un orden, hay personas que se encargan de eso. Nosotros no. Bien, sí, somos congregacionales. Muy bien, gracias por estar acá. Voy a mandar la tarea para el próximo martes. Mi oración, que podamos hacer ese examen personal cada uno de ustedes y
Ustedes saben que sin ustedes nada de esto habría sido posible. Gracias por estudiar conmigo, por permitir que les guíe en este proceso. Si tienen alguna duda, con gusto podemos hablar por el interno y estamos para servirles, o también puedes buscar a uno de los hermanos misioneros. Muy gentilmente ellos pueden ayudarnos en todo este tema de ver qué es lo que escuchamos y compararlo con la Biblia. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de tu amado Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo a salvarnos, a redimirnos, y te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Cuando estemos frente a la Escritura, que dejemos que se interpreten a sí mismas, que dejemos que seas tú hablándonos por medio de ellas y controla nuestra mente, que no digamos más de lo que tenemos que decir. Bendice, Padre de amor, nuestro día, nuestro fin de semana, que no solamente podamos escuchar tu palabra, sino también estar con nuestras familias. Oramos por todas nuestras necesidades materiales, bendícenos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente manténnos unidos en la fe. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Un buen día en el Amén. Señor. Quedamos despedidos. Gracias, Dios le pastor. bendiga, A pastor. Buen día. ustedes. Muchas Amén, pastor. bendiciones. Gracias. Dios Bendiciones. los bendiga a todos. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Bendiciones. Dios lo bendiga, Amén. pastor, que tenga buen fin de semana. Lo mismo, Leo. Gracias. Buen fin de semana, pastor. Chao, Perdone que no Mercedes. Voy a ir para que podía. me pinte las canas. Está bien. Gracias, profesor. Chao. Gracias. Bendiciones, Bye, María. bye. Bendiciones. Chao. Gracias, profe. Dios me lo bendiga. Chao, Gracias, María. gracias, Chao, bendiciones, Claudio. chao. Bendiciones, Agueda. Un gusto.